Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a continuar con la aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Específicamente vamos a hablar del tema de crecimiento y decrecimiento. El modelo de ecuación diferencial que te presento enseguida describe poblaciones que crecen muy rápido en tiempos muy cortos, aunque también describe sistemas físicos que decrecen lentamente. Y aunque la explicación se refiere a la biología, también resuelve sistemas de otras áreas como por ejemplo la química. Es este modelo que te estoy presentando enseguida. Muy bien. Tenemos que en biología se ha comprobado que la rapidez con que en cada instante cierta población de bacterias se multiplica es proporcional al número de bacterias presentes en dicho instante. Esto que acabamos de leer pues viene siendo lo que estamos representando aquí por medio de una ecuación diferencial. Si x de t es la cantidad de bacterias presentes, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial que describe el crecimiento es esta, porque la derivada de x con respecto a t pues viene siendo la rapidez con que en cada instante cierta población de bacterias se multiplica. En este caso hablamos de población de bacterias. Y nos dice que esta rapidez es proporcional al número de bacterias presentes. Es decir, este sería igual, agregamos una constante de proporcionalidad y la multiplicamos por el número de bacterias presentes en dicho instante. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar este modelo de ecuación diferencial para resolver un problema de crecimiento, ¿sí? Y un problema de decrecimiento. Específicamente en este problema número 1 vamos a hablar de un cultivo de bacterias. El problema dice así: un cultivo tiene inicialmente 100 bacterias. Al cabo de una hora, el cultivo medido es de 300 bacterias. Determina el tiempo en el que el número de bacterias será de 1000. Vamos a recordar que es importante trabajar las ecuaciones diferenciales debido a que la solución de estas nos permite hacer predicciones y por lo tanto tomar decisiones. Ahí me están dando inicialmente el dato de que en el tiempo cero tenemos 100 bacterias, ¿sí? Posteriormente se hace una nueva medida o se cuentan las bacterias y en una hora se tiene que, todavía se pueden contar la cantidad y aquí tendremos 300 bacterias. Pero me están preguntando cuál es el tiempo que debe transcurrir para que el número de bacterias sea de 1000. Como podemos darnos cuenta, pues sería un poquito complicado hacer el conteo, ¿sí? Y determinar el tiempo en el que esto va a suceder. Por lo tanto, para hacer esa predicción, necesitamos saber aproximadamente en qué tiempo el número de bacterias va a ser de 1000 sin tener que contarlas. Necesito trabajar la ecuación diferencial. Muy bien, si x de t es el número de bacterias presentes en el tiempo t, se tiene que la ecuación diferencial que describe el crecimiento, pues es esta, ¿verdad? Es el modelo matemático que ya hemos mencionado. Vamos a agregar las condiciones. En este caso, la ecuación diferencial es de primer orden, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, aquí nosotros estamos agregando dos condiciones. Una condición inicial, es decir, inicialmente en el tiempo cero, ¿cuántas bacterias tengo? Pues tenemos que x de 0 es igual a 100. Acuérdate que así es como se expresan las condiciones iniciales en un problema de valor inicial. Y así se lee, x de 0 igual a 100. Pero además tenemos una condición adicional. ¿Qué ocurre al cabo de una hora? Pues tenemos 300 bacterias, ¿sí? Entonces tendríamos que la otra condición a la que está sujeta la ecuación diferencial sería que x de 1 es igual a 300, ¿sí? Recordando que el tiempo lo estamos midiendo en horas. ¿Por qué razón? Necesitamos dos condiciones si la ecuación diferencial es de primer orden. Bueno, vamos a recordar que la condición inicial de una ecuación de primer orden me ayuda a calcular lo que llamamos la constante que resulta dentro del proceso de solución, que también se le llama el parámetro, ¿sí? Esto lo puedo calcular utilizando la primera condición. Pero resulta que mi ecuación diferencial es un modelo matemático,
¿sí? Que ya contiene una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, yo necesitaría una segunda condición como es esta, es decir, esta, para poder calcular esta constante de proporcionalidad. Perfecto. Entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial. Aquí la tengo nuevamente. Es sencilla, es de variables separables. Vamos a mandar la x dividiendo y la diferencial de t multiplicando, ¿sí? Aquí ya lo hicimos. Ahora recordemos que una vez que se separan las variables por el método de variables separables, que aparece por ahí ya el video de ese método, vamos a integrar ambos lados. Aquí está ya la integral de 1 sobre x con respecto a x igual a la constante de proporcionalidad. La puedo mandar para afuera y vamos a integrar la diferencial de t. Por lo tanto, de este lado tengo el logaritmo de valor absoluto de x. Esto va a ser igual a k, la integral de dt, pues recuerda que es t, ¿sí? Nos quedaría k por t más la constante de integración, que también le llamamos parámetro. Entonces, como le decía ahorita, vamos a aplicar la condición. Estamos hablando de la condición inicial. En el tiempo 0 tenemos 100 bacterias. Aquí está. En el tiempo 0 tenemos 100 bacterias. Por lo tanto, x tomaría el valor de 100. Aquí está. Y t tomaría el valor de 0. Aquí está. Por lo tanto, la constante de integración o el parámetro sería igual al logaritmo de valor absoluto de 100. No hay necesidad de que por lo pronto nosotros utilicemos la calculadora para obtener este logaritmo. Recuerda que finalmente estamos trabajando con valores irracionales. Es decir, tenemos una infinidad de decimales que no tienen un comportamiento conocido. Por lo tanto, no conviene que en un principio nosotros utilicemos la calculadora. Es muy conveniente que en un principio la constante de integración, así como resultó logaritmo de 100, vayamos y la sustituyamos aquí. Vamos a tratar de no perder tantas decimales, ¿sí? Bien, ya sustituimos aquí la constante de integración, que es igual al logaritmo de 100. Pero hablamos de que tenemos otra constante más, que es la constante de proporcionalidad. Y que entonces la condición adicional de que en una hora se tienen 300 bacterias, esa es la condición que vamos a utilizar para calcular la constante de proporcionalidad. Dice, para determinar la constante de proporcionalidad K, se aplicará la segunda condición, x de 1 igual a 300. Muy bien, entonces vamos a tener logaritmo de 300, aquí lo tenemos. Esto es igual a K por T, pero T es igual a 1, una hora, ¿sí? Más logaritmo de 100. Bueno, pues aquí lo que necesitamos hacer es despejar la K y por supuesto simplificar el logaritmo. Vamos a ver qué nos quedaría. El logaritmo de 100 lo pasamos del otro lado. Por las propiedades de los logaritmos, vamos a recordar que el logaritmo de más bien una resta de logaritmos, lo podemos escribir como el logaritmo del primer argumento sobre el segundo argumento, ¿sí? Que sería logaritmo de 300 sobre 100. Estas propiedades de los logaritmos te las estoy explicando en el video de variables separables. Por si todavía tienes alguna duda, ahí explicamos todas las propiedades de los logaritmos. Muy bien, y entonces nos quedaría logaritmo de 3. La constante de proporcionalidad, yo creo que aquí sí podemos ya utilizar la calculadora, ¿sí? De preferencia vamos a darle un buen número de decimales. Aquí, por ejemplo, yo le doy una cantidad de 2, 4, 6, 8 decimales, ¿sí? Para que no se pierdan tantas. Por lo que la constante de proporcionalidad sería aproximadamente igual a 1.09861228, ¿sí? Así como está la constante de proporcionalidad, vamos a sustituirla. Aquí llevamos ya la ecuación diferencial. Aquí vamos a sustituir, la solución de la ecuación diferencial. Aquí donde tenemos la constante de proporcionalidad, vamos a sustituir el valor y por lo pronto la solución va quedando así. Logaritmo
de valor absoluto de x es igual a 1.09881228 por t más el logaritmo de 100. ¿Sí? Lo que tenemos aquí pues viene siendo un primer resultado, obviamente no simplificado, de la ecuación diferencial del cultivo de bacterias, ¿sí? Recordemos que nos están preguntando en qué tiempo el número de bacterias será de 1000. Podemos de una vez contestar la pregunta, ¿sí? Hay que sustituir aquí en x. Recuerda que x significa cantidad de bacterias. Aquí podemos sustituir el valor de 1000 y despejar el tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo y más adelante pues tenemos que simplificar este resultado que tenemos aquí. Dice, este resultado representa una relación entre la cantidad de bacterias presentes y el tiempo transcurrido. Para determinar el tiempo en el que el número de bacterias será de 1000, se sustituye este valor en x y se despeja t. Muy bien, aquí estamos sustituyendo ya el valor de 1000. Tenemos logaritmo de valor absoluto de 1000 o logaritmo de 1000, ¿vaya? Es igual a 1.09861228t más logaritmo de 100. Y pues nuevamente tenemos que aplicar propiedades de los logaritmos, ¿verdad? De hecho, hay que eliminar los logaritmos. Este logaritmo de 100 lo pasamos aquí restando y luego aplicamos la misma propiedad que mencionamos ahorita. Nuevamente tenemos una resta de dos logaritmos, por lo tanto, esto es exactamente igual que logaritmo de 1000 entre 100, así es. Y esto nos daría igual a lo que se tiene del otro lado, 1.09861228t. Muy bien. Entonces, vamos a mandar dividiendo este coeficiente, ¿sí? Y despejamos la t. Aquí está. Es decir, este logaritmo de 1000 entre 100 nos quedó logaritmo de 10. Este coeficiente lo vamos a pasar dividiendo. Aquí está. Por lo tanto, el tiempo sería igual al logaritmo de 10 entre el coeficiente que ya pasamos dividiendo. Usamos la calculadora y aproximadamente el tiempo es de 2 horas. Un poquito después de las 2 horas transcurridas es que la cantidad de bacterias va a ser igual a 1000. ¿Sí? Con esto nosotros estamos contestando la pregunta. Aproximadamente a las 2 horas la cantidad de bacterias será de 1000. Muy bien. Ahora continuamos. El modelo matemático que nosotros tenemos aquí, este resultado, ¿sí? Pues claro que nos ayudó a contestar la pregunta, pero es necesario que nosotros elaboremos la gráfica para observar comportamientos futuros. Para elaborar la gráfica es más fácil hacerlo si nosotros eliminamos los logaritmos. Entonces, dice, para tener una idea de cómo se va dando el crecimiento, en el resultado, logaritmo de valor absoluto de x igual a 1.09861228 por t más logaritmo de 100, se despejará x y se elaborará la gráfica. Así es. Entonces, aquí lo tenemos nuevamente. El logaritmo de 100 lo pasamos restando. Nuevamente aplicamos la propiedad de la resta de logaritmos, que sería logaritmo de x entre 100, igual a la constante de proporcionalidad multiplicando por t. ¿Sí? Entonces, vamos a eliminar el logaritmo natural aplicando el número e o el exponencial en ambos lados. Así es, para que el exponencial finalmente venga eliminando el logaritmo natural, ¿sí? Y tendríamos que x sobre 100 es igual a e elevada a la constante de proporcionalidad por t. Finalmente el 100 lo pasamos multiplicando, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva te voy a mostrar cómo quedaría el modelo final y cómo se vería la gráfica. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el número de bacterias presentes o el número de bacterias en un instante de tiempo cualquiera lo podemos obtener con este modelo de ecuación diferencial. Sería 100 por e elevado a la constante de proporcionalidad por t. Muy bien. Y entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Bueno, aquí la gráfica pues vamos a
explicar que el comportamiento que tiene el crecimiento, obviamente partiría desde 100 en el tiempo cero, porque en el tiempo cero se tiene una cantidad igual a 100 de bacterias, ¿sí? Por ejemplo, otro de los datos que nosotros teníamos es que al cabo de una hora, que es más o menos aquí donde tengo el cursor, son 300 bacterias. Bueno, esto ya crece un poquito más. Sí, aquí no aparece, pero en una hora van a ser 300 bacterias. ¿Sí? Es un modelo que crece muchísimo, muy rápido. ¿Sí? De hecho, no alcanzo aquí a expresar toda la gráfica. Pero resulta que aproximadamente a las 2 horas, más o menos por aquí por donde tengo el cursor, ¿sí? La cantidad de bacterias se va a disparar hasta 1000. Entonces, esta parte de la gráfica no te la estoy mostrando aquí, debido a que es un modelo que crece muchísimo, muy rápido, ¿sí? Claro que todo lo que viene siendo la parte negativa de la gráfica, ¿sí? Con valores del tiempo negativos, no se tomarían en cuenta, ¿sí? El tiempo empezaría a correr desde cero y recordemos que lo estamos trabajando en horas, ¿sí? Entonces prácticamente nos enfocaríamos a esta parte de la curva, ¿verdad? Pero como te puedes dar cuenta, es una curva que crece muchísimo, muy rápido en tiempos muy cortos. Así es, y pues nosotros podemos hacer predicciones a medida que transcurre el tiempo con respecto a qué cantidad de bacterias tenemos. Muy bien. Bien, el siguiente problema es un problema de decrecimiento. Lo voy a leer. Dice, inicialmente había 200 miligramos de una sustancia radioactiva. Al transcurrir 5 horas, la masa disminuye en un 4%. Si la rapidez de desintegración en un instante cualquiera es proporcional a la cantidad de sustancia presente, determine la vida media de la sustancia. Obviamente aquí la solución de la ecuación diferencial pues viene siendo encontrar una relación entre la cantidad de sustancia presente y el tiempo transcurrido. Estamos hablando de una sustancia, ¿sí? Que pues por medio de una reacción química está disminuyendo su masa. O lo que es lo mismo, probablemente esa sustancia se esté transformando en otra, ¿sí? Inicialmente se tienen 200 miligramos, pero al transcurrir 5 horas, esta masa ha disminuido en un 4%. ¿Sí? Nos están pidiendo que obtengamos, aquí está, miren, la vida media de la sustancia. A ver, vamos a leerlo y vamos a ver qué es vida media, ¿verdad? Si llamamos ADT a la cantidad de sustancia en un instante cualquiera, entonces, A de 0 va a ser igual a A0. Vamos a expresarlo así. A de 0 sería A0. Esa sería la cantidad inicial, que en nuestro problema serían 200 miligramos. Ahora, ¿qué viene siendo la vida media? Dice de aquí que la vida media es el tiempo T en el cual la cantidad de sustancia sea igual a la cantidad inicial sobre 2. En otras palabras, la vida media es el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad de sustancia disminuya a la mitad o, lo que es lo mismo, disminuya en un 50%. Eso es la vida media. Luego, si la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancia presente, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial que describe el decrecimiento es, si nosotros estamos llamándole a A o ADT, cantidad de sustancia presente, entonces la rapidez de desintegración vendría siendo la derivada de A con respecto a T, al tiempo, ¿sí? Pero esta viene siendo proporcional, ¿sí? Aquí dice, la rapidez de desintegración en un instante cualquiera es proporcional a la cantidad de sustancia presente. Entonces, nuevamente nos quedaría el modelo anterior. Esto sería igual a una constante de proporcionalidad por la cantidad de sustancia presente. Es el mismo modelo que acabamos de trabajar. Nada más que ahora este no crece, sino que este
decrece. O es un modelo que me representa un sistema físico que va decreciendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? Dice sujeta a ha de ser igual a 200, sí, porque esta es la cantidad inicial, ¿sí? ¿Qué sucede cuando transcurren las 5 horas? Acá lo dijimos, al transcurrir 5 horas, la masa disminuye en un 4%, ¿sí? Quiere decir que, bueno, al 100% de sustancia le vamos a restar un 4% y nos va a quedar un 96%. Esto lo expresamos así. 1 menos 0.04, ¿sí? De la cantidad inicial. 1 menos 0.04 viene siendo la disminución de la sustancia en un 4%, ¿sí? De la cantidad inicial. Y la resta nos daría 0.96 de la cantidad inicial, es decir, el 96% de A0. Más adelante vamos a sustituir el dato aquí de los 200 miligramos, ¿sí? Lo podemos hacer de una vez, lo podemos hacer más adelante, no importa, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ok, entonces vamos a continuar con la solución. Nuevamente aquí tenemos el modelo, otra vez vamos a resolver la ecuación diferencial por variables separables. La A pasaría dividiendo y la diferencial de T pasaría multiplicando, ¿sí? Entonces aquí ya lo pasamos multiplicando y enseguida vamos a integrar ambos lados, ¿sí? Bueno, aquí la constante de proporcionalidad nuevamente sale y este resultado nos daría K por T más una constante. La integral que tenemos de este lado nuevamente nos da el logaritmo, en este caso de valor absoluto de A, igual a K por T más la constante de integración. Una vez más, para calcular esa constante de integración necesito la condición inicial, la condición en el tiempo cero. ¿Cuánta masa tengo en el tiempo cero? Tengo 200 miligramos. Okay, entonces vamos a sustituirla aquí los 200 miligramos en el tiempo cero, ¿sí? Más C, de tal modo que la constante de integración nos daría el logaritmo de 200. ¿Okay? Entonces, este valor lo voy a sustituir aquí. Aquí está el logaritmo de 200. Muy bien, ¿sí? Y entonces nos faltaría determinar la constante de proporcionalidad. Y ya quedamos que esa constante de proporcionalidad la vamos a obtener con la condición adicional que nos da el problema. Dice, para determinar la constante de proporcionalidad K, se aplicará la segunda condición. Aquí te la escribo nuevamente. ¿Cuál era la segunda condición? Que al transcurrir 5, a ver, déjame nada más checo, 5 horas, nuevamente son horas, al transcurrir 5 horas, ¿sí? La sustancia disminuye en un 4%, por lo tanto nos quedaría 0.96 de A0, que sería el 96% de la cantidad inicial. Aquí voy a sustituir la cantidad inicial, que es de 200, por 0.96, nos quedaría 192, es decir, a las 5 horas de 200 miligramos que teníamos, ahora vamos a tener 192. ¿Sí? Se transformaron por ahí 8 miligramos. Muy bien. Entonces, vamos a sustituir este dato, es decir, aquí vamos a sustituir los 192, aquí está, ¿sí? En un tiempo de 5 horas. Este dato a nosotros nos serviría para calcular el valor de K. Entonces vamos a pasar el logaritmo de 200 restando. Aquí tenemos logaritmo de 192 menos logaritmo de 200. Y el 5 lo vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Con esto nosotros podemos tener logaritmo de 192 entre 200 igual a 5K. Bueno, de hecho aquí todavía no paso el 5 dividiendo. De hecho ni aquí tampoco, ¿sí? Esta división me va a dar 0.96. Ahora sí, el 5 pasa dividiendo. Lo pudimos haber hecho desde los dos pasos anteriores, claro que sí. Y entonces, acá nos daría, este logaritmo de 0.96 nos arroja un valor negativo, menos 0.040821995, ¿sí? Al dividir entre 5, la constante de proporcionalidad nos arroja el resultado menos 0.00816439. Es un 9, eso que casi no se ve aquí, ¿sí?
Ese sería aproximadamente el valor de K. ¿Que por qué este valor ahora me dio negativo? Bueno, porque recuerda que es un problema de crecimiento. Está disminuyendo la masa de la sustancia, ¿sí? Entonces, este valor de K, déjame te paso la diapositiva anterior para ver exactamente dónde lo voy a sustituir. Aquí se sustituye el valor de K. Aquí vamos, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir el valor de K. Aquí está. Y la solución nos viene quedando. Logaritmo de valor absoluto de A es igual a la constante de proporcionalidad que ya obtuvimos por T más el logaritmo de 200. Así es. Entonces ya podemos calcular la vida media de la sustancia. Recuerda que nos están preguntando cuál es la vida media de la sustancia. ¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad original disminuya a la mitad? ¿Sí? Es decir, A de T igual a A0 sobre 2. A0 es igual a 200, tendríamos 200 sobre 2. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que A de T sea igual a 200 entre 2? Es decir, a 100. Lo sustituyo aquí así, como 200 entre 2, aquí está, ¿sí? Y pues la tarea es que calculemos el valor de T, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos quedaría logaritmo de 200 entre 2 es igual a la constante de proporcionalidad por T más logaritmo de 200. Dijimos que esta división nos daría 100, pero este logaritmo de 200 va a pasar restando, ya lo hice un poquito más directo, ¿sí? Aquí nos quedaría un cociente, ¿verdad? El logaritmo de un cociente sería logaritmo de 100, que sería el resultado que me dé aquí, sobre 200. Aquí está. ¿Sí? Y recuerda que estoy tratando de despejar el tiempo. Muy bien, entonces el tiempo me daría logaritmo de 1/2. Así es, aquí sería el logaritmo de 1/2 sobre la constante de proporcionalidad. Aquí está. Logaritmo de 1/2 sobre la constante de proporcionalidad. Aproximadamente también para el logaritmo de 1/2, ¿sí? Tendríamos, son 2, 4, 6, 8 decimales, menos 0.69314718 entre la constante de proporcionalidad, que también te la estoy presentando con 8 decimales. Bien, el tiempo aproximado es de 84.898. Vamos a redondear aquí a aproximadamente 85 horas, ¿sí? Es lo que debe transcurrir para que la cantidad de sustancia que originalmente eran 200 miligramos disminuyan a 100 miligramos, ¿sí? Aproximadamente 85 horas. Muy bien, entonces esa viene siendo la vida media. Ya contestamos la pregunta. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nuevamente vamos a simplificar nuestro modelo, el modelo matemático, ¿sí? Tenemos que eliminar los logaritmos, así es, y finalmente elaborar la gráfica. Entonces, tenemos que el logaritmo de valor absoluto de A igual a la constante de proporcionalidad por T más logaritmo de 200. Lo vamos a simplificar mandando el logaritmo de 200 del otro lado, ¿sí? Sería logaritmo de A sobre 200. Y enseguida, pues vamos a aplicar la otra propiedad que sería el exponencial. Recuerda, una vez más te lo comento, que al pasar el logaritmo de 200 del otro lado, se aplica la propiedad de los logaritmos del cociente. ¿Ok? Ya lo hemos estado haciendo en varios pasos. Muy bien, entonces aplicamos el número e o el exponencial en ambos lados. Este elimina el logaritmo. De este lado nos quedaría a sobre 200, aquí está. Y del otro lado tendríamos la función exponencial elevada a la constante de proporcionalidad por t. El 200 lo pasamos multiplicando y mira cómo se simplifica nuestro modelo matemático, ¿verdad? ¿Sí? Es más fácil ver el comportamiento mediante una función exponencial que mediante los logaritmos, ¿verdad? Es por eso la necesidad de hacer la simplificación. Muy bien. Y pues finalmente tenemos la gráfica. Observa cómo se comporta. Bueno, aquí sí sale un poquito ya más enterita, ¿verdad? Tenemos que la cantidad de sustancia es igual a 200 por E a la constante de proporcionalidad por T,
¿sí? Aquí está el comportamiento, así de lento es el comportamiento. Por ejemplo, aquí dice que a las 0 horas se tenían 200 miligramos, ¿sí? Luego, ¿qué fue lo que sucedió al transcurrir 5 horas? Al transcurrir 5 horas, más o menos como por aquí son las 5 horas, aquí donde tengo el cursor, pues la sustancia disminuyó en un 4%, 192 nos dio el dato, más o menos aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego nos preguntaban la vida media de la sustancia, es decir, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la sustancia disminuya aquí a la mitad, ¿sí? Más o menos, aquí está, mira, ¿sí? Aquí está. Aproximadamente a las 85 horas, más o menos aquí donde tengo el cursor, ¿sí? La cantidad de sustancia ha disminuido a la mitad. Muy bien, entonces, este viene siendo el comportamiento de la cantidad de sustancias. Se puede hacer, se puede hacer cualquier predicción. Podemos saber en un tiempo futuro cuánta cantidad de sustancias se pueda obtener. Recordemos que la parte negativa de la gráfica no se toma en cuenta debido a que pues no se trabajan tiempos negativos. Muy bien, pues en este video pues te estoy explicando dos problemas muy importantes sobre decrecimiento en este caso y pues un problema de crecimiento, ¿sí? Esperamos te sea de utilidad para comprender cómo es que las ecuaciones diferenciales nos sirven para hacer predicciones. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.